El domingo es un gran día. Y también un gran prócer. Pero no tanto. Perón nació en Lobos, 1895, en una familia acomodada. Era un burgués. Se educó en el colegio militar y después fue ascendiendo en diversos cargos. En 1930 participó del golpe acompañando a las tropas. Siguió hasta ser teniente coronel. En 1939 el ejército lo mandó a estudiar a Italia, donde estuvo en contacto con las ideas fascistas del momento. Volvió y en 1941 fue ascendido a coronel. La sociedad argentina estaba cansada del fraude de los gobiernos hasta 1943. La gota que rebasó el vaso fue que Castillo Nazista, presentara como su sucesor a Patrón Costas. un nazi. Hubo un grupo de militares que se propuso sacar del poder a este presidente. Este grupo fue el GO, una organización armada argentina de tendencia nacionalista y anticomunista. Perón formaba parte de este. Este grupo tomó control del Estado por la fuerza el 4 de junio de 1943 con el apoyo social. Planeaban poner en orden al Estado y luego llamar elecciones. El primer tipo designado para ser presidente fue Rawson, pero debido a los conflictos en su gabinete renunció al toque. El siguiente fue Ramírez. Su gobierno fue inestable ya que había pujas entre dos sectores. Un sector antiliberal, anticomunista, nacionalista católico, liderado por un oficial pro-alemán, con el que acordó ciertas medidas como educación católica obligatoria, y del otro lado se encontraba un sector de los que participaron en el golpe liderado por Perón. Para esta época, Perón ya ocupaba el cargo de jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra. Ese mismo año, el 27 de octubre, sumó el cargo del Departamento Nacional del Trabajo y se empezó a acercar a los obreros. Con el poder de la Secretaría, Perón llevó a cabo e hizo cumplir con la nueva legislación. Ley de despidos, prohibición trabajo femenino antes de las 7 a.m., estatuto del peón rural, salario mínimo, alimentación y vivienda, vacaciones pagas, jornada de trabajo con un máximo de 8 horas, 44 horas semanales, prohibición al gobierno para meterse en la vida sindical, reglamentación de la forma de pago de salarios, seguro social y jubilación. Estas propuestas de la lucha obrera ya habían sido planteadas, pero Perón las hizo cumplir ya que necesitaba tener a los obreros a su favor para cumplir con su idea de industrialización. Para esto también necesitaba la burguesía industrial. Bifacético. La posición de Ramírez frente a la Segunda Guerra Mundial y las constantes presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña para que rompa las relaciones con el eje provocó una crisis política que llevó a su destitución y asunción de Farrell como presidente, acelerando el ascenso de Perón a través del otorgamiento de los puestos de ministro de Guerra y vicepresidente. Ya seguro del apoyo de los obreros, buscó el apoyo de los capitalistas, creando el Banco de Crédito Industrial y la Secretaría de Industria y Comercio. La creciente activación de los sectores populares llevó a la UIA y a la SRA a cuestionar las políticas de Juan Domingo. La SRA lo consideraba como una amenaza a sus intereses por su idea de industrialización. El pueblo se dividió entre la Secretaría de Trabajo, donde se agruparon los trabajadores y sectores beneficiados por las políticas de Perón, y la Corte Suprema, que reunía a la oposición. Las políticas de Perón generaron un creciente descontento en las fuerzas militares, sectores nacionalistas, conservadores y católicos, que presionaron por la institución de este ya que lo trataban de fascista por sus políticas. Toda la oposición de Perón se reunió en una junta de coordinación política que además recibió el apoyo del embajador de Estados Unidos, Braden. Estos, el 8 de octubre, obligaron a Perón a renunciar a todos sus cargos y lo llevaron detenido a la isla Martín García. Esto desencadenó protestas del movimiento obrero que no querían perder los beneficios y derechos adquiridos durante la gestión de Perón. La CGT resolvió realizar una protesta el día 18 de octubre, pero los grupos de trabajadores comenzaron a movilizarse a partir del 17 de octubre en los principales centros urbanos del país. Al liberar a Perón de la cárcel, los representantes del gobierno se reunieron para intentar que este calme a las masas. Juan Domingo hizo una serie de pedidos a cambio de esto. Radio para difundir mensaje, reformar el gabinete y que se emitiera un decreto presidencial obligando a cumplir las leyes del salario y demás que él había puesto durante su periodo de secretario. A las 11:30 del 17, Perón da un discurso desde el balcón de la Casa Rosada. Esto se podría considerar como uno de sus primeros actos con perfilación hacia su futura candidatura. Unas semanas después de esto se fundó el Partido Laborista, fundado por los dirigentes obreros peronistas a los que luego se le sumaron los sindicalistas, la USR Junta Renovadora, la CGT, socialistas y revolucionarios. Menos los comunistas que estaban remoridos. Los cuales eran la mayoría trabajadores, pequeños empresarios y productores de mercado interno. Propone convocatoria de elecciones democráticas y una organización económica y social basada en la distribución de ingresos. Perón tenía en mente la candidatura, pero no tenía dónde postularse. Con la creación de este partido, Perón consiguió apoyo y se presentó a elecciones con la fórmula Perón-Quijano.
El partido opositor a este fue la Unión Democrática con la fórmula Tamborini y Mosca. Este partido contaba con el apoyo de USR, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista, Partido Comunista, Los que habían sobrevivido. SRA y UIA. Defendían los valores democráticos. Durante su campaña, con la ayuda de Braden, difundieron el libro azul donde pintaba a Perón como nazi y antidemocrático. El Partido Laborista se la devolvió, difundiendo el mensaje Braden o Perón, denunciando el carácter antinacionalista y colonialista del primero. El Partido Laborista ganó las elecciones con el 52% y a los 3 meses se disolvió por problemas internos. Perón ganó por afano, con una amplia mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Pudo hacer lo que quería. Por ejemplo, continuar con el desarrollo de sus ideas ya planteadas de la Secretaría. Y además, modificar los cargos públicos para que fueran ocupados por personas simpatizantes. Por ejemplo, puso a su mejor amigo de gobernador de Buenos Aires. Esto provocó la caída del nivel de ciertas instituciones, ya que no todas las personas estaban capacitadas. Tuvo un problema con la Corte Suprema, que estaba llena de conservadores, pero finalmente logró destituir a los principales dirigentes a través de juicio político. Las principales ideas de su gobierno se vieron reflejadas en el Plan Quinquenal. Este planteaba un enfoque en el desarrollo de la industria argentina, que también generaría nuevos empleos y un éxodo desde los campos a la ciudad. Realizó una distribución de la riqueza a favor de los trabajadores. Lo hizo a través del aumento del gasto público, que lo usó para cubrir las necesidades básicas. Estos tendrían un excedente que gastarían en el mercado interno. El aumento del consumo estimularía a los empresarios a invertir. Sin embargo, el proceso de industrialización en Argentina tenía la desventaja de necesitar insumos extranjeros para su desarrollo, para lo que se necesitaban divisas obtenidas de la exportación de la burguesía agraria, que no estaba en buenas relaciones con el presidente, por lo cual se recurrirían a diversas estrategias de redirección de capitales. Pese a los esfuerzos, en el 49 hubo un estancamiento total de las industrias. Perón creó ciertos mecanismos para la intervención estatal. Estos fueron el Banco Central y el IAPI. El Banco Central, que fue nacionalizado, sirvió para supervisar otros bancos como el Hipotecario Nacional. Financió la construcción de viviendas. El Banco de la Nación, que otorgó créditos para el agro y el comercio. La Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banco de Crédito Industrial. El IAPI se encargó del control del comercio exterior. Fijó precios de las exportaciones agrícolas, reguló las importaciones, Proteccionismo. fijó el precio de cereales evitando la monopolización. Este gobierno atravesó un periodo de auge económico antes de estancarse y aprovecharon para invertir en áreas de vivienda y educación, construyendo 8.000 escuelas, reduciendo así el analfabetismo al 3%. La acción social de este gobierno se vio reflejada en la fundación de Eva Perón, donde se dedicaba a hablar personalmente con los sectores sociales más necesitados, oyendo sus pedidos. En el libro escrito por Eva Perón se relata la pasión que ella sentía por la causa. Y los miércoles, los problemas presentados con más importancia eran escuchados por el mismísimo Perón. Los sectores agroexportadores no tenían afinidad con el Estado, ya que fue el primer gobierno que les impidió entrometerse en asuntos del Estado. Sin embargo, tuvieron que aceptar la intromisión de sus asuntos económicos para no tener una mala relación. Los sectores capitalistas se encontraban divididos, ya que algunos estaban de acuerdo con el proyecto de industrialización, pero a otros les parecían peligrosas las relaciones del gobierno con el movimiento obrero. El conflicto con este sector se agregó cuando Perón intervino la UIA e impulsó la Organización Gremial de Empleados en 1946. Los trabajadores se sindicalizaron masivamente y desarrollaron una acción gremial muy dinámica. Esto le permitió tener más influencia sobre el Estado. En periodos de auge se realizaron numerosas huelgas, pero no en contra del gobierno, sino en contra de los empresarios. Los sectores medios creían que su progreso no fue por la gestión del gobierno, sino que fue por sus esfuerzos. Por lo tanto, estaban en contra de las acciones que beneficiaban a las clases más bajas, ya que según ellos, los descamisados no se esforzaban. La mala imagen aumentó por las medidas peronizadoras del gobierno. Propagandas, libros, obligación de afiliación y uso de distintivos partidarios. Según ellos, aplicaban una política demagógica y de despilfarro, y sentían amenazadas sus posiciones privilegiadas. Este gobierno permitió la formación de numerosos sindicatos, pero al pasar el tiempo empezó a intervenirlos limitando la libertad de estos. Durante el primer gobierno de Perón se creó el Partido Justicialista, que proponía una nueva corriente. En el libro La razón de mi vida se dice que el objetivo de este es llegar a una sola clase de hombres, a través de la cooperación. Dentro de este partido se encontraría organizado el Partido Peronista. El 23 de septiembre se promulgó la Ley Evita, en la que se reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres. Uno de ellos fue el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales. Y también se estableció en el país el sufragio universal. Esto se puso en vigencia por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. En 1949, el gobierno llevó a cabo una reforma constitucional,
considerada por la oposición como resultado del afán personalista de Perón, en la que se incorporó los derechos conquistados por el movimiento obrero, la legalización de los cambios económicos, la reelección presidencial y el voto directo. Durante esa época se especuló con la posible candidatura de Evita, pero al final esa no se dio. Gracias a la reforma que le permitió la reelección, en 1951 fue reelecto con el 62% de los votos a favor a pesar de las dificultades económicas. Durante esta gestión se llevó a cabo el segundo plan quinquenal. Se trató de un plan de ajuste que intentó detener la inflación y aumentar la producción por medio de la reducción del consumo popular, el congelamiento de precios y salarios, el recorte de los gastos del Estado, los incentivos a la producción y la exportación agropecuaria a través de emisión de préstamos del Estado para la tecnificación de la producción, la apertura a la entrada de capitales extranjeros y la disminución de la presencia del Estado como empresario. Además, intentaron estabilizar la situación de crisis producida por las malas cosechas y las consecuencias que tuvo el Plan Marshall en las exportaciones argentinas, sumado al estancamiento industrial. Debido a la crisis del 49, eran necesarias divisas para intentar prevenir la inflación, para lo cual había dos maneras de conseguirla: la exportación o las inversiones extranjeras. La exportación se encontraba perjudicada por la mala racha de las cosechas. Por lo tanto, el gobierno promovió una política de austeridad de consumo, ya que casi toda la producción iría destinada a la exportación. Para incentivar las inversiones extranjeras se estableció la Ley de Inversiones Extranjeras, algo que iba en contra del posicionamiento anterior de sus gestiones. Con esta política, la inflación disminuyó, la actividad agropecuaria mejoró y, en general, la producción recuperó los niveles anteriores a las crisis. El apoyo de los sindicatos al plan de gobierno, habían aceptado firmar unos convenios colectivos a largo plazo, y la buena cosecha de 1952 y 1953 contribuyó a revertir la tendencia negativa. La tensión social se revivió en 1954, ya que al superar la crisis, los sindicatos reiniciaron la lucha por la distribución de ingresos, desplegando una intensa ola de huelgas, donde consiguieron un aumento del 12%. La gran burguesía industrial se volcó en una fuerte oposición motivados por intervenciones del Estado en sus intereses, como quitarle la personería jurídica a la UIA. Además, otro sector que se sumó a la oposición fue la Iglesia, ya que en esta gestión se suprimió la enseñanza católica obligatoria, se aprobó el divorcio vincular y hubo un proyecto para separar el Estado de la Iglesia. Las medidas de recorte afectaron al ejército, lo que hizo que los militares estén aún más en contra de la gestión peronista. Estos constituyeron un actor político independiente que se encargó de presionar y conspirar en contra del gobierno, y que salió con otros sectores opositores. Esto derivó a la formación de la Alianza Social Antiperonista: Iglesia, liberales nacionalistas, estudiantes de FUA, burguesía, bolsa de comercios, UIA, iglesias y fuerzas armadas. Esta misma alianza, años antes, había tratado de revocar a Perón, pero no había tenido apoyo suficiente. Empezaron a hacer quilombo en bases militares. Todo terminó con el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, con la intención de matar a Perón. Hubo 300 víctimas civiles. Así comenzaría la guerra entre peronistas y antis, ya que los peronistas respondieron atacando iglesias y locales de partidos opositores. El 16 de septiembre del mismo año se llevó a cabo la Revolución Libertadora, que destituyó a Perón y estableció un nuevo régimen militar. ¡No!